Para contarles un poquito sobre Sonoma Land Trust, somos una organización sin fines de lucro. Protegemos tierras para todos, el beneficio de todos. Venimos haciendo este trabajo desde 1976 y hemos protegido ya más de 60.000 acres en este condado hasta ahora. Logramos el trabajo que hacemos, llevamos a cabo de nuestra labor, gracias a la generosidad de todos ustedes, miembros, colaboradores. Así que muchísimas gracias por ayudarnos a proseguir este cuidado. A medida que llevamos a cabo esta misión y conservar la tierra en el condado, reconocemos que estamos en tierras ancestrales y reconocemos el cuidado que han tenido en esta tierra estos pueblos indígenas y a través de distintos años. Reconocemos el profundo daño, la colonización infligida, asimismo la responsabilidad de aprender y proteger de sus conexiones a la tierra. El doctor Martins es un socio fundador de True Wilds, un programa de proyecto de investigación de Viviendo con Leones. Es una iniciativa. Es el fundador y el director ejecutivo de The Cape Leopard Trust. Es una nueva organización no gubernamental dedicada a conservador de depredadores en Sudáfrica y cuenta con más de 30 años de experiencia en Medio Oriente, Estados Unidos y gran parte de África, desempeñándose como guía de safari durante más de 10 años. Se dedicó luego a estudiar depredadores en 2003 y ahí completó su doctorado titulado La ecología de los leopardos en las montañas Cederberg de Sudáfrica en la Universidad de Bristol, Reino Unido, 2010. Lo logró. Le damos la bienvenida. Estamos muy honrados de tenerlo como presentador esta noche. Hi, good evening. Thank you very much. Ahí nos saluda. Can you hear me all right? Nos agradece. Sí, lo podemos escuchar bien. Okay, great. Excellent. Well, it's a great opportunity for me. Esta es una gran oportunidad para mí para poder compartirles a ustedes más de nuestro trabajo que venimos haciendo en el área norte de la bahía. This seems to be going on and off. Estuvimos practicando, pero siempre tenemos problemas de presentación. Sí, es la primera filmina, le estamos aclarando que está bien en modo presentación, a ver si puede empezarla. Okay. Ahí estamos. So, as mentioned in Entonces, como se mencionó en la presentación anterior, mi entorno, podría empezar a decirles el trabajo de campo que vengo haciendo como una persona que, como guía de safari, y dice que administraba campamentos. Básicamente me maravillaba con los gatos, leopardos, felinos, ¿no? Leones africanos, haciéndole seguimiento. Y pude, después de 8 o 10 años de hacer este trabajo, me di cuenta que quería redireccionar todos mis esfuerzos, hacer algo para proteger estas áreas donde se mueven estos animales, basando en sus necesidades y su estilo de vida. Volvimos a estudiar justamente en una clase de zoología, como explica, y formamos esta organización que se enfoca mayormente en la protección de leopardos y leones o pumas, leones de montaña le dicen en inglés, pero son pumas o tipos de pumas, para hacer este proyecto, haciendo un estudio científico muy robusto, dice, y voy a estar compartiendo con ustedes aquí. Ahí lo vemos trabajando. Hace 10, 11 años atrás me mudé para Estados Unidos, vine a Estados Unidos y me establecí en el proyecto de Viviendo con los Leones, como dijimos, en Sonoma, en el norte, aquí en el norte de la bahía, y que fue muy interesante. Mis ideas eran muy diferentes viniendo de otras partes del mundo, de Sudáfrica, por ejemplo. Y pensé en su momento que esta presentación, este seminario, es una muy buena oportunidad para compartir más
de cómo estos in pumas Bay, but also existen to en el área norte de understand la bahía, what a mountain pero lion también siendo is, what kind of sensibles, animal conociéndolos, qué tipo de it is, animales son, which is very porque different como dijimos, es muy diferente coming from South Africa. de esa manera de pensar viniendo So, de what is a Sudáfrica, mountain explica. lion? Well, if you Entonces, go ¿qué es back este león de la montaña o puma? 12,000 years Si ago, volvemos what you would 10.000, think 12.000 años atrás, in most lo is que más se getting ve o three históricamente or en four estos pumas, el desarrollo, these es, mountain lions were sharing the es lo landscape que estos of grandes the felinos time. compartían At that en el stage, paisaje, there were en la visión general y en these la línea del really large tiempo. Como pueden predators ver, and lots of estos big grandes pumas. But depredadores gigantes son in that algunos field, you had these really large, dentro de los grandes the felinos, American ¿no? bull Tenemos and esta línea, línea coexisting de el de the American lion Norteamérica, is like about a el león americano, le 850 dicen, pound y beast. está explicando que pesaba al menos And 850 libras. if you take mountain lions, a male Y si mountain lion would be tomamos un 150 pounds. león de montaña o un Um, puma, es you de can imagine 150 libras, mountain sí. lions and bobcats living in the Y same es area with esta this combinación de pumas y gatos salvajes o you gato can montés, se le dice imagine en otras áreas, that y las as diferencias de sus mountain lions tamaños. Y si kill ustedes se bobcats imaginan on a regular cómo basis los here, mismos leones o pumas in pueden matar a February los gatos in monteses the o gatos area, salvajes, se le dicen we aquí en las Americans montañas en would see the California. Y saber-toothed cats, luego vemos all the big estos cats that have distintos done the same felinos y mountain leones lions and americanos lo living han in the same hecho en area. algún momento So viviendo en la misma área. imagine mountain Así lions que yo me as a very imagino timid como sort of estos leones de predator, montaña, more como narrow-legged, un capable, depredador tímido. and Sabemos muy amazing bien de predators qué son as bobcats capaces, in their own right. maravillosos But depredadores, in terms of their character, pero en cuanto a they su were forma de ser o su carácter, navigating this landscape el hecho de y always navegar looking este over their paisaje shoulders, es como que siempre están mirando por worried encima de sus being attacked hombros, by something. preocupados de ser And atacados o when que all los these maten. large predators, including Y mountain estos lions, grandes went extinct in depredadores, North America inclusive somewhere about el puma en algún 10,000 years punto ago, se estuvo um, extinto en Norteamérica hace unos 10.000 años mountain lions were left to y move back se to dejaron North America que sometime vuelvan, o sea, later, only to más find tarde that en one algún of the big punto. Tengo que encontrar bien la predators fecha, dice, not de sus emerged. grandes So primos, quienes fueron los suddenly primeros en llegar. they were suddenly Pero, the apex predator in this environment. pero fue durante But to me, un gran it depredador, seems dice, that en they este still entorno, carry that en algún momento. Pero evolutionary yo bias siento that que these todavía are cargan esa carga de, ese predator equipaje que genetically evoluciona como most depredador. closely related to Y cheetah. It kind of genéticamente makes está más sense, relacionado a los that cheetah, dice, from just y in como terms que of their tiene character, they're very sentido, similar. porque en cuanto a su personalidad, su So I just carácter, thought that dice, es muy it's a similar. good thing to kind of Así que understand where they me come from. pareció una buena manera de entender de They dónde are big vienen. cats, but they Son don't really felinos have the same grandes, temperament of pero no a tienen el lion mismo or a bear, temperamento que un or a jaguar for león that matter. típico, un leopardo o un jaguar. And I think it's always good to know that Y siempre creo que es bueno saber cuando hablamos de ellos y conocerlos más. so a little more about understanding Entender how un these poco mountain lions más live cómo in viven North America. estos pumas o leones de montaña. Tools, Una de they're las incredibly herramientas que elusive. utilizamos, porque estos son gatos muy How does one elusivos, study son them? How does one animales muy if you elusivos, want to ever entonces, get to ¿cómo see them? How estudiarlos do we para get poder to verlos? ¿Cómo understand podemos more about them entenderlos, other than conocerlos shooting más glimpses or y finding no them tener in como a trap somewhere pequeños rasgos, ¿no? O ideas de cómo cuando it's se los really hard observa? to Es un imagine how we animal, can es glean muy difícil sufficient imaginar information on de cómo their conseguir información muy ecology, behaviors, suficiente breeding behavior, and all these en things, ecología y todos los without having comportamientos some kind de of cómo special tools. And one of the tools trail cameras, cómo se crían y cómo se reproducen, which is ¿no? very Tenemos incredibly distintas useful. herramientas, Especially cámaras, since dice, we've been to the kind of en los trails, en los when I paseos, started my senderos. leopard study in South Africa Y years cuando ago, we empecé used estudiando, trail como cameras. mencioné, en And Sudáfrica nowadays sobre los the trail leopardos, cameras are just brilliant.
no se usaba, se usaba para filmar, pero durante los senderos. Pero hoy por hoy tenemos la tecnología que es brillante, dijo. Y tenemos colección de datos 24/7, o sea, todos los días, sea que llueva, que esté nublado, salga el sol, podemos recolectar estos datos específicamente de los pumas o leones en la montaña. Lo que es más fácil de determinar es la actividad de ellos. Ahora les va a explicar cómo, porque tienen unos collares, creo. Esto es una muestra de base de datos de cómo se mueve el puma y fotografías que se tomaron por estas cámaras de senderos en pasajes donde ellos son sus rutas y van a tener un sentido de la actividad, ¿no? Y cuando van a notar es que cuando se mueven en estas, no es anormal verlos, durante el día, pero se mueven más, no, no tanto durante el día como se mueven. Dice que no se mueven tanto entre las 8 y las 5 de la tarde, se mueven mejor o mucho más a la noche. Y si se quiere, se preocupan qué es lo que hacen al mediodía, pero dice que seguramente salir a las 8 de la tarde es como el horario que lo van a ver más activos. Tomamos estas fotografías y estos datos y quisimos poder ver y tener un sentido y las diferencias entre la actividad de estos pumas o leones de montaña en privado y en lugares privados y en lugares públicos o protegidas, tierras protegidas que le decimos. Nuestros pumas evitan ser vistos por personas en propiedades, siendo más nocturnos, y la evidencia demuestra en algún punto que son más nocturnos justamente y en propiedad privada pueden ver el índice más elevado que en espacio abierto. Por ejemplo, en los parques, el parque de Chuck London, el parque regional se lo ha visto en esas cámaras y están más preparados para moverse un poquito más durante el día, dice. Pero si en algún momento quieren tener un sentido, una idea de lo que están haciendo, cómo viven en este paisaje, los collares que usan son con detector de GPS satelital, ese uso es por rastreo, y ahí nos podemos enterar el monitoreo, el movimiento, el comportamiento, cómo viven, dónde viven, cómo se mueven. Es una herramienta, dice, maravillosa, increíble, para ahondar los secretos de estos felinos, dice. Él se sienta en su computadora y levanta todo tipo de datos de estos collares de GPS, porque no se los puede ver, dice, se esconden bien. Lo primero para poder observar o estudiarlos es capturarlos y no es algo fácil de hacer. Una manera que hacemos es poniendo como estas trampas de alta tecnología con cebo, algunas otras no necesitan cebo. Pero, por ejemplo, van a ver que están a veces en algunos lugares, tienen cebos algunas, y la otra es otra que yo diseñé, explica el doctor Martins, que tiene como dije, tecnología elevada, innovadora, donde se los inmoviliza, se recolectan las muestras, se les coloca el collar y luego se los suelta sin cebo. Creo que la vez pasada lo explicó también, que podemos así estudiarlos, atraparlos por un rato, sedarlos y poder estudiarlos. Y es como una trampa túnel que el gato, perdón, el puma camina y podemos ver aquí, miren este video cómo se mete solito, atraviesa sin tener esa sensación de estar atrapado. Dice por qué, porque esta tecnología elevada tiene sensores que detectan qué tan alto es, qué tan grande es, entonces no los llegan a atrapar para estudiarlos, dice, en este caso.
there you have it. Se traba un poco el video, pero... And ready for processing. Once we Y ahí respond, lo tienen atravesando y procesándose. Nosotros respondemos inmediatamente the cuando, mountain lion is trapped. cuando vemos un puma que se atrapa. Justamente esto sucedió en la última presentación y tratamos de llegar a ellos en unos 30 minutos para inmovilizarlo, otra vez conseguir ejemplos o muestras de sangre, tejido para la genética, medidas más específicas y, más importantemente, para colocarles un collar de seguimiento, creo, GPS. Va a mostrar ahora una fotografía de cómo los agarran y cómo les miden los dientes. Vamos a ver entonces lo que hacen estos animales, estos felinos. Es con la colocación de estos collares con el GPS satelital, lo programamos de manera tal que tomamos datos, puntos datos clave cada 2 horas, tanto de día como de noche. Y cuando vemos hasta 12 puntos en un día, vemos y nos muestra cómo se mueve el animal y conseguimos muchísimos datos de distintos, no solamente pero de todo lo que tienen collares con estos localizadores. Y podemos ver algunos casos individuales en ciertas áreas. Y podemos, de manera amplia, dice, ver hasta qué punto estos colores en estas montañas se llenan de pumas, ¿no? De estos animales con estos puntos de detección. Hemos ya puesto collar a 36 felinos hasta octubre del 2016. Y no sé si este mapa muestra a todos ellos, pero para darles una idea, según los colores, va a explicar. La manera que funciona esto es un ejemplo de un macho territorial que busca tener 3, 4 hembras dentro de su territorio, intenta mantener otros machos fuera de esta área. Y quiere tener su pequeño propio territorio y no superponerse demasiado con otras hembras ni con otros machos dominantes, específicamente. Están en las montañas de Sonoma hasta Napa. Dice que tiene aproximadamente un radio de 150 a 240 millas cuadradas. Y como dice, dentro de sus territorios tiene 30, 40, hasta 50 millas. Entonces, lo que están los puntos verdes son con 3, 4 hembras, un macho, que explicaban al principio. Y eso es como nos muestra una vez que tenemos una cantidad de números con esos puntos que explicaba que se toman puntos ejemplos. Y la última vez que hablamos fue hace 3 años. Mire, yo pensé que hace 2. Casi al día de hoy y mientras estábamos haciendo la parte de preguntas y respuestas, recibí la alerta de que habíamos atrapado un puma y mi mujer Lisa tuvo que seguir este seminario en ese momento y resultó ser una hembra joven. Se le ponen números como nombre y número P41 en Napa. Y una joven hembra, le colocamos ese collar y lo pudimos mantener hasta 8 meses, porque era pequeña en este caso, y ahí tuvieron que reemplazárselo. Y durante esos 8 meses nos dio mucha información. Aquí vemos esa información, estaba en el mapa. Esta es una animación, espero que no genere problemas con el internet porque es video, pero les daría una idea. Esto es un macho, puma macho, en el oeste del condado, para que vean cómo se mueven a través del paisaje, desde los entornos, y se mueve un rato cada segundo el rastreador, que sería como si representativo de 1 o 2 días.
Es como haciendo ese seguimiento de ruta que marca, ese rastro, conectando los puntos donde este animal estuvo, este puma. Esto es a lo largo de 3 meses con este procedimiento de rastreo y a veces utiliza la misma ruta, pero lo que intenta hacer es como bloquear o perimetrar su territorio, asegurándose que no entren otros machos, como dijimos, y sobre todo no adultos, porque si no entran en cuestiones territoriales y peleas y muertes. Y el macho, justamente si otro se presenta macho, terminan matando a los más pequeñitos, a los cachorritos de las hembras. Eso es elemental para mantener el territorio. What are mountain lions looking out for here? ¿Qué es lo que buscan acá en esta imagen, por ejemplo, los leones de montaña o los pumas? Si los estuviéramos siguiendo, por ejemplo, en otro lugar, ¿no? En Nuevo México o en otras regiones. Pero en el norte de la bahía, una buena proximidad de la selección de su hábitat es ver estos puntos verdes, vemos las áreas, está cortando un poco, pero las áreas con cobertura son de verde oscuro, en este mapa satelital. O sea que lo que nos dice, creo, porque yo tengo la filmina, es que busca lugares donde se pueden esconder. Entonces podemos ver cómo justo esos puntos están siempre en áreas verdes, ¿no? De cobertura, zonas de cobertura, no a campo abierto. For the rest, they want to spend time with the vegetation, and that allows them cover to ambush their prey or to hide, and be detected. Bueno, perdón, es que yo lo pierdo Dr. y no sé si Martins, I soy think yo we're o es having a él, pero bandwidth sí, issue sí. again. Estamos de nuevo I didn't teniendo quite problemas catch the de last part of transmisión what you just said, y no and we pudimos have just agarrar lost your la última screen. parte y perdimos la filmina, las diapositivas. Okay, let me just. Do you think this is our side, internet, your side? I'm sorry, what was that? So we can see your image again Ingrid lo está now, but explicando. we're not hearing you. Lo podemos ver, pero no escuchamos porque se cortaba el audio. Vamos a ver si podemos mandar. All right, so I see a bunch of images or messages coming through in the chat about we're all having a little trouble. So sometimes, Dr. Martins, it might be helpful if Ahí you explica, try turning off your own video es lo que estaba por so we're not, escribirle, que so we termine can't see que you, but apague we su still be able to video. hear you No lo and see your vemos, pero sí lo slides. So escuchamos. Yo le that estaba might be a justo way escribiendo lo to mismo. not Esa es take una up as much of manera the bandwidth de no usar so we tanto can see if that internet o would wifi help. y a ver I'm si also así still podría unable. funcionar. Sí, vamos a apagar las cámaras y ver si ayuda de alguna manera. Okay. How's Okay, that? we can A ver, see probemos. your screen. De nuevo, estamos viendo ahora sí su nueva filmina, escuchamos su voz. A lo mejor esto sea la manera de solucionarlo. Sí, pusimos información. Dice que lo va a repetir igual porque se había cortado. Él estaba empezando a explicarlo. Esta es una muy buena representación de cómo los pumas seleccionan su hábitat, ¿no? Cuando recolectamos todos nuestros datos y lo ponemos con estas imágenes satelitales, el 95% de los puntos decaen sobre áreas verdes
lo cual representa que eligen áreas cubiertas con árboles, ¿no? Espacios verdes, como dijimos, no abiertos. Esto es, por ejemplo, viñedos, campos abiertos en otros lados, pero esencialmente dice lo que buscan y seleccionan áreas donde se pueden cubrir, donde pueden esconderse de las presas también y sorprenderlas, sobre todo cuando quieren cazar, que la caza creo que son depredadores de los venados o los deers, y necesitan entonces de esta vegetación elevada o con varias vegetación bastante para poder esconderse. Y esto es algo específico y funciona muy bien, dice, en el área de la bahía, por ejemplo, porque, por ejemplo, muestra zonas de Arizona o en México que no tienen tantos arbolajes, tanto árbol, pero sí tienen todavía, y vemos representación en espacios abiertos. Así que lo que hicimos fue dibujar lo que sería una superposición de los datos GPS que tenemos de satélites, delimitando. Y como pueden ver las áreas, los leones, los pumas se pueden mover entre territorios que no se tengan que encontrar con el territorio de otro. Dice el poder usar cualquier vegetación abundante o mullida, como de muchos arbustos, como dijimos, o árboles. Cuando tienen un macho, ese rango de moverse se puede extender más allá, como dijimos, en la autopista 12. Este se llama P13, este Puma, en la región de Santa Rosa, y va todo hasta el 116, cubriendo todo lo que son el área de las montañas de Sonoma, Annandale y Highway 12. Y las hembras territoriales no están así, pero el macho se extiende mucho más por dispersión, dice, y están más propensos entonces a cruzar carreteras. Y necesitan puntos específicos para cruzar de un lado al otro. Ahora lo está explicando con estos puntos, también es maravilloso de verlos. Y venimos trabajando con Caltrain y con otros lugares para los cruces de los caminos, de las rutas, para que no sean atropellados, ¿no? Entonces que pasen por debajo. Y cómo utilizan entonces estas rutas o caminos en esas zonas. Los más pequeños, los felinos más pequeños, tienen un modo operando diferente. Tratan de evitar los machos adultos, entonces se manejan en distinto entorno. Y dice, hay uno que él tuvo que caminar hasta el autopista 101, miren cómo encaminó hacia ahí, hasta Sebastopol, todo por Sebastopol, y regresó y se fue para el este. No sé qué hará mañana, pero supongo que va a cruzar la autopista del 101 utilizando el Mark-West Creek a lo largo del río. Y entonces, aunque esto es un paisaje bastante perturbado, dice, puede manejarse. Y este collar es tan valioso para darnos justamente información, como ser los ojos, haciéndole un seguimiento. Estos arroyos y estos ríos y áreas vegetadas son increíblemente importantes para la vida silvestre, como los pumas, por ejemplo, que pueden andar por ahí y sentirse bien. Y como resultado, venimos viendo estos puntos de cruce en la autopista 12. Creo que esta es una propiedad de Sonoma Land Trust en Glen Ellen, o Glen Oak, dijo. Y venimos trabajando con Caltrans y otras agencias que están para mejorar infraestructura en estos caminos, que permita que la vida silvestre se pueda manejar mejor, especialmente en invierno.
En estas situaciones hay muchos que tienen que cruzar, hacer sus cruces en los caminos y que no sean atropellados, como dijimos, ni por un carro ni por un camión. Pudimos establecer qué es lo que comen con estos gráficos. Ahora pueden ver cómo comen, de qué se alimentan, ¿no? Y por supuesto el principal son los venados o los deers, ciervos de cola negra creo que son. El año pasado los datos mostraban que comían casi el 90% con una dieta de venado, de ciervo. Y después, en general, podría ser un 75% de ganado, en particular, como dijimos, estas cabras o ciervos, cabras y ovejas, y sobre todo los que no están protegidos, ganado recreativo se le dice, y pueden atacar estos gatos domésticos o gatos silvestres, como dijimos. Y eso es un número un poco por debajo determinado. Y la manera que los encuentran y así los matan y los reencuentran es encontrando grupos. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Por esto, recolección de datos de GPS, y vemos una serie de puntos juntos. Entonces, si el collar registra cada 2 horas esos puntos, muestra que 12 puntos son 24 horas. Entonces vemos que hay muchos puntos juntos en un mismo lugar, como concentrados, que sugiere que se queda en un lugar específico por más tiempo. Y entonces, ¿qué puede estar haciendo? Puede estar descansando, pero mayormente puede ser que esté cazando y alimentándose. Este es un muy buen ejemplo de cómo utilizan los pumas su tiempo, y ven esos puntos estrellas hacia el norte y circula un poquito más abajo. Entonces hay algunos que los círculos son durante el día y las estrellas, el moverse como estrella es más de noche. Y la ubicación del GPS muestra que entre las 10 y las 12 de la noche en algún punto ha estado, ¿cómo se dice?, cazando cerca de algunos hogares inclusive, y al día siguiente agarra su presa que mató y se va lejos. Ahí lo ven que va más lejos, volviendo al lugar de descanso donde se sigue alimentando. Y luego vuelve. Y lo empieza a hacer como casi a regular, a diario. Y puede estar haciéndolo por 3, 4 días para que tengan una idea de cada vez que ven en el día. Casi siempre va hacia un lugar donde se va a alimentar, ¿no? Generar su dieta, dijo, creo. Y luego vuelve a la noche y se alimenta. Y para que tengan una idea cómo realmente vivimos con estos pumas, esta es una imagen reciente de un puma que hizo cazando venados, o sea, alimentándose de venados, ciervos, como dijo, cerca de los hogares. Ahí pueden ver esos puntos en los arbustos. Apenas a unos metros de las casas, vuelven a la noche, se alimenta, luego se retira un poco más y luego en el día se va a otro lado, dice. Descansa y de nuevo a la noche. Y dice que es fascinante ver cómo se habitúa a su elección y a pesar de estar cerca de las personas, porque cuando vemos un nivel de parcelas, de propiedades y el territorio de ellos, es increíble ver que el territorio de un puma puede tener hasta 10, 15 o 17.000
¿cómo se dice? Lotes privados. Every day, all Entonces the time. They andan don't por really las have propiedades de la options. gente a Um, diario the amount of y no open tienen space muchas opciones, available to them dice. here is simply not extensive Dice enough for que them to be able to live in um, on open space land only. They live, they're living dice que mostly on private land, viven on these private land parcels. mayormente en propiedad So, privada, como demostró antes esos they're números que trying to tenía avoid antes. people at the same time, but because Tratan they're de so evitar al small, mismo tiempo las personas, they're bound to get seen at some point, pero en especially algún punto a security veces los monitoring avistan, los cameras and ven, things like that. sobre todo si tienen But cámaras de seguridad en las essentially, they don't propiedades. really have an option. They're Pero dice using que se ve good que no tienen mountain otra habitat, opción. but so are people Utilizan choosing good un buen mountain habitat hábitat, to live pero very que, close to that space. y ahí es donde So se consiguen. Miren, aquí van a most of ver those properties, una I would imagen de que venture to estas say propiedades muchas most of those veces, properties have some o la sort of mayoría, fencing. tienen algún tipo de Mountain cerco, lions don't have pero issue with ellos fencing in that no they can tienen jump problemas de 15 feet high. saltar los There cercos. aren't many Puede fences saltar in hasta 15 pies, creo que mountain son lion parks. 4.5 And metros here you can de see, alto, a vineyard fence o sea que no los with a detiene. mountain lion. Así que si acá ven un cercado, por ejemplo, en un viñedo, este animal lo sobrepasa. Over in Ahí pasó flat, no directamente. big deal, 8 foot Sin fence, problemas. right? So 8 pies no es nada tampoco, mountain lions claro. don't have an issue with fences, but their prey Entonces no do. los detienen. And this is Pero sus a deer presas that's been sí, y caught es más, aquí by a vemos mountain lion un up against the ciervo, fence. un deer, Um, que quedó and atrapado contra el cerco the mountain lions are in fact, y we el believe, puma benefiting from the fences se that are there. beneficia, creemos We're nosotros, finding a de lot of estos kids cercados, associated with fences so that they appear to be porque running vemos que hay directly to bastantes, the fences, encontramos using the fences to their estas advantage muestras de to que son their cazados main ahí, prey, which are deer. y en este caso los Fencing ciervos, que es su in caza our principal. area, is pervasive. Not only do we Entonces have dice que el perimeter fencing, cercado but you've got broken es down fences that preventivo maybe para perimetrar, they're pero fencing, all sorts of different a kinds of veces están fences. So, rotas o son muy one of bajas. the key things that Entonces, concerns me algo que in me this area is preocupa a that mí en estas we áreas can't really understand es que no how podemos entender deer populations are realmente doing here because of the cómo las extent of all the poblaciones de los private ciervos properties están and the lidiando fact that acá we don't por deal with la extensión private de las fencing propiedades privadas y por el properties here. hecho Are they de excluding estos deer cercos, como completely by dice, putting a que los perimeter deer fence excluyen, around the pero entire property, los even ponen though un there's perímetro natural vegetation there? Or delimitando are deer de able to la move around vegetación the natural, properties? o si los We simply venados don't pueden know. moverse de un lugar al It's otro. something that we're really No trying lo to sabemos, porque find los ciervos information on. también saltan a We would veces, love to be able to see, pero a veces quedan more atrapados como fences mostró being recién. taken Pero nos down gustaría because they ver simply que don't estos serve cercados se any purpose. sacan, porque no tienen un Um, propósito específico, dice. the GPS collars Estos have collares de allowed us GPS, into the world of, muchas mountain veces en este lions mundo, breeding behavior and en el getting a sense of comportamiento what the survival rates of mountain lions are as a result. y Because como what a mountain lion, resultado, if you ever want to know what a mountain lion call sounds like, this is a mountain si lion quieren ver looking for a cómo mate. So este there's puma está buscando aparearse, y después, bueno, vamos a ver cómo es el tema de la cría. here. Aquí vemos que está queriendo aparearse y se le escucha hacer el sonido, pero nosotros no estamos escuchando audio. Unfortunately, we didn't actually hear the cat. Me Maybe we está can avisando do Ingrid that at the end of the presentation. Yeah. que después podemos volver porque no se pudo escuchar el audio. So, yeah, mountain lions are not very vociferous. No son They just vocíferos muy elevadamente, pero no pero when they're mating if cuando they're están en successful in apareamiento y son mating exitosos and bringing their en young, todo ese ciclo they could be maybe every de 2 cría, years ¿no? or 18 months or something like that. So, Puede ser entre 2 años, people 18 that hear meses más o mountain lions menos. calling on a weekly basis on their A properties veces hay must gente que realize escucha en that they're sus not propiedades mountain al lions. puma a It's most diario, likely a fox or something else. pero lo más probable es que no sea un puma como piensan, sino que sea un zorrillo, un Really, zorro. the only sounds you hear from them Pero dice are que mostly casi no hacen communication sonido. between the mom
mom and their La kittens, única comunicación often que made hacen by es entre chirping sus calls crías. and that sort of thing, which are not very loud to sort Dice of que hacen como si fuera algo como draw un attention to sonido de themselves, un pájaro o de or un a ave en realidad, caterwauling para sound, autodetectarse. which is only heard occasionally when the Y el females, aullamiento que particularly when the hacen females looking es ocasional, dice, es algo más for a male. específico cuando la hembra está And the other buscando way that the aparearse con main el form of macho. communication Y la is otra sort es of forma de marking the comunicación, ground, so es scrapes haciendo marcas and en el the males territorio. scent glands on their feet, and then and they scrape and urinate in a place Dice which que will marcan el territorio introduce primero como con the sus other males. patas y luego So orinan en el it's área it's marcando their Facebook posts, territorio. if you like. So using the GPS collars, here we have a great Entonces, usar estos instance where collares de we're watching GPS on the en same estas instancias que tuvimos over para 2 days, observar, where we're watching en lo que sea 1 o 2 días, female and a male mountain lion vimos un find each macho y other una hembra and que se meet encontraron at en las 12 montañas, p.m. el in P11 Annandale, y and then el go off otro, together no veo cuál es el for otro, the next en 3 days. Annandale y They live andaban in a group, so juntos they por will track días. GPS Ah, location el P11 y so that P13 they son los dos. exactly Y podemos identify hacerles el that seguimiento a través de GPS y ahí los vimos physical juntos. location that Y they eso need nos to dio be indicación de at. que si And all están we need to do juntos, is están apareándose. to diarize that Y ahí lo que tenemos que hacer es as como signs or teorizar y behaviors. ver símbolos del 90 to 98 comportamiento days later, durante somewhere 90 a in between 98 here, días we're going y to get esperar en ese we're going to be tiempo able to que find puedan tener estas crías hopefully be able to find y ojalá que the podamos female encontrar, o sounds ellos in también, the la hembra pueda encontrar city. a sus And crías. there's a good chance if we have access Y to the hay property una buena chance um, de poder hacerlo si tuviéramos within a acceso a las week they've propiedades, been born. para que no pase más de una semana de haber nacido, porque a veces los dejan ahí y ni la madre los How many encuentra kittens para she's had, and we can amamantearlos. kind of follow their Y lives ahí hacer un to seguimiento see de how sus vidas, ¿no? they've Cuántos survived. tuvo, We're able to put cuántos sobrevivieron, let's a lo see if mejor this video colocar works. If it doesn't, we'll cámaras, just a ver si funciona there's no este sound to video, worry about, but pero si no, no se preocupen por el sonido, no so necesitan sonido, pero sí this verlo. was a female Ahí la vemos, una hembra, P39 who P39, está marcada. we followed her for La over seguimos 3 years. por 3 años, Well, about 3 years actually. creo que más de tres And in the años. 3 years, Y she had durante esos 3 4 litters of años cubs. tuvo 4 Now, that's camadas pretty unusual, de crías. um, Eso es bastante and the reason inusual. is that she ¿Y es kept por qué? losing those litters of cubs. Porque constantemente los perdía a So los this was her bebés. third litter of Así que esta fue kittens. su tercera ronda, digamos, y los encontró, los tuvo con ella. No los perdió en este caso. No sé. Ahí se retira de sus crías, mire. So she had, P39 to Entonces me dice que esta hembra, P39, para su entender, her story is not an uncommon one, unfortunately. I mean, we've la historia seen de this esta time and time hembra again no through the es project. muy común, And, one of desafortunadamente. her Pero first cada tanto litters vemos didn't esto en el make it proyecto. to more than 6 months Las old. primeras crías She no lo brought lograron a más de another 6 litter, meses. Intentó de cubs, nuevo, and tuvo within otra a month, camada they'd been killed by another y dentro de predator. un mes One habían of the sido, female los mountain lions mataron por went otro into the den depredador. and killed and ate Creo them. que había sido una hembra que entró en su Her territorio next litter, which was this one over here, y mató a estos none otros. of those survived Ninguno de estos sobrevivió 5.5 months. más de 5 o She 6 then bred meses. one more time. She had another Luego 3, dio otra vez a luz, o sea, dio well, a tres cachorros. she was able to bring these,
two of them up. One of them died y early on. pudo traer a All three of dos them de got to estos. the Uno first murió but before hasta una edad Alice's más, birth from her, she pero antes de que se possibly, separen we're de not sure ella, about it, but no she was sabemos, shot by a posiblemente landowner for fue killing a sheep. disparada por un And we believe that propietario one of the por kids haber was also matado shot. una oveja. And Y creemos que we uno de sus think that cachorros out of también. 13 Y pensamos que cubs de in 2 13 years, cachorros possibly en los only 3 one años, cub a has lo survived mejor posiblemente to hay uno que haya dispersal, sobrevivido which just goes hasta to una show edad dispensable. that these cats have a really rough Y eso time. muestra That's just que the tienen first una sort of vida 12 to 18 difícil o months of tiempos their lives. difíciles. Once they get to that Entonces age, vamos a they mostrarles disperse hasta que from tienen que their mom. sobrevivir hasta los So 12, this is an 18 example of meses. a young male Este es un whose mom ejemplo de un P12 macho was in the joven. Bennett Valley, Su Taylor Mountain madre, area, P12, Santa Rosa. estaba en Bennett Valley y We Taylor caught him just Mountain en el área de before Santa he Rosa. like Y before he lo left the area atrapamos completely, but he was antes already de que se struggling, vaya, and we tracked him pero down era un all the way up into joven Lake County, macho. wandering around, Y vimos doing que all se sorts fue of things, todo hasta and Lake ended up going all the County, way anduvo down por to ahí Marin, y terminó Point Reyes, todo hasta abajo a Marín, just incredible Point to see this journey Reyes. that he was Y fue sort of maravilloso ver traveling around este this paseo, valley, este viaje que hizo, to the Tiburon Peninsula, and all the way todo hasta down la to península de the Tiburón. Golden Gate Y Bridge. creo que llegó hasta el puente de Golden This Gate, is an dice. image of one of the locations that he was Esto at, es una imagen de las ubicaciones what it would have looked like for him de from that cómo se hubiera visto ese P-36 near the Golden Gate Bridge. desde ese lugar que lo He had a false detectaron. pass, so he didn't make it over. Eso fue el 21 de marzo de Headed back 2023. north, No cruzó el puente, no logró, kind of got to this dead end, which is a fascinating pero llegó, dice, a un punto de sin salida, ¿no? Que when they're coming from the north, and then headed back sobre north, todo cuando vienen del norte, eventually was tratan shot de by volver in y eventualmente lo dispararon por un propietario en bodega region. en la zona So oeste. we tracked him for 1,400 miles. Entonces lo seguimos 1421 millas. Pudimos saber de qué se alimentaba y vemos 50 ciervos, algunos, ¿cómo se llaman los jabalíes? Son jabalíes, cerdos salvajes serían. Porque protegía, como dijimos, 5 ovejas, una nutria. Así que mucho de nuestro trabajo se centra en asegurarnos que la gente sepa cómo coexistir con los pumas. Por ejemplo, saber que hay áreas donde hay vegetación densa. Sabemos que pueden saltar más de 15 pies. No van a poder tener un cercado tan elevado porque no van a detenerlos de que se metan. Entonces, lo que recomiendan, que lo mejor es hacer para que sus animales estén seguros, es darles un encierro de noche. Esto es un ejemplo de un propietario que había perdido una oveja y nos pidió ayuda y nosotros fuimos usando una estructura existente, le enseñamos a cómo taparla, creo que dice. Una de las cosas claves, dice, es que no sea con un material permeable. Eso es esencial, dice, absolutamente, para evitar cualquier estimulante visual para el felino y también para asegurarse que el mismo ganado no mire hacia afuera y se asusten y se desesperen y puedan dañar o querer salir, ¿no?, del encierro. Entonces venimos trabajando también en algo que usamos muy efectivamente en África para estos leones, en el caso en África, y también con Sonoma Lantras, que nos asociamos de establecer estos como ejemplo en la exposición. El uso de barreras de sombras de 6-8 pies y crear ese encierro como un cerramiento pareciera ser bastante efectivo en mantener a los pumas
de querer entrar, meterse e investigar, porque pierden ahí como conocimiento de qué es lo que sucede, ¿no? Control. Este es un ejemplo de un macho, el P48 se llama, que en una propiedad con varios ganados que eran siempre atacados, se hizo este cercado con sombras y estuvo 12 horas y no intentó saltar ese cerco o ese perímetro. Así que el ganado terminó estando a salvo. Entonces, juntos con nuestros asociados y como explicó todos los que Canyon Ranch, hicimos este maravilloso folleto de cómo coexistir con los pumas, si quieren hacer un escaneo del código QR para acceder al folleto entero. Es una guía para cómo mantener seguros a sus mascotas y su ganado de pastoreo o lo que sea en el norte de la bahía. Y así coexistir con los pumas. Hemos estado hablando de varias cosas, cómo los encontramos aquí, los hemos visto también, que a lo largo del estudio, de los que tenemos que están con collar, y son unos 36, esto es el porcentaje de mortalidad y las causas de mortalidad de al menos 20 de los 36. Y como pueden ver, depredación, como vemos, eso es después también cuestiones de salud, es lo más elevado en las causas de mortalidad. Y tuvimos un puma que fue atropellado, uno solo. Así que no es tan malo. No, dice que es bastante... no, dice que en el sur de California es todavía peor, en Santa Cruz, pero porque hay más mortalidad por atropellamientos. El año pasado, por cuestiones de salud, tuvimos que enfrentar unas situaciones muy raras, que tuvimos un 60% de los pumas que murieron por un virus de leucemia felino. Tenían muerte de neumonía bronquial pulmonar como una bacteria. Y este sistema de compromiso, sistema inmunológico, y cómo se lo contagiaron fue cazando gatos que estaban con ese virus. Puede que se hayan transmitido entre los mismos pumas, pero en general la población aún seguimos trabajando para ver el trabajo de las cámaras de los senderos que muestren, no sé, resultados parecidos con un 50% más bajo durante este periodo. Pero fue, dice, bastante extraordinario ver tantas líneas, o sea, muertes. Y todavía no tenemos medición de cuánto lleva, porque lleva mucho tiempo y esfuerzo de los patólogos y los veterinarios. Ayúdanos a entender qué es lo que sucedió. P13 fue el último que vimos, que era el que cruzaba el Highway 12, en la autopista 12, y murió fines de abril del año pasado. Y fue el último en no lograrlo por este tema que mostraba antes de la salud. Pero estamos trabajando en nuestro proyecto muy arduamente con las comunidades, usando datos en el lugar, que son los que se benefician de este proyecto en la investigación, en los datos del área en el que vivimos, ¿no? Para que nos cuente qué es lo que hacen sus pumas, ¿no?
y no leerlo en un libro de otra persona, de un lugar más lejano, ¿no? Una información relevante, explica. Y vemos historias muy exitosas. Por ejemplo, la hembra P33, que está por, dijimos, Taylor Mountain, Bennett Valley, y dice que tuvo más crías el año pasado y logró que lleguen a la edad de dispersarse. Y su hija, P50, fue etiquetada o con el collar y la estamos haciendo seguimiento. Dice que para que lleguen a esta edad es una celebración en este caso. Y ojalá llegue a edad adulta para poder aparearse y tener cría y así reproducirse. Y va a estar un poco solita seguramente un tiempo. Sobre todo en estas etapas de dominio de humanos, dice, porque están aquí con nosotros. También nuestro trabajo, que tiene un impacto, el trabajo que hacemos con los niños en la educación, en el programa de All Hands Ecology, que es la nueva organización que están haciendo, tiene un gran impacto en los niños, ver educación pública y la importancia de la naturaleza y lo valioso que es tener estos animales con nosotros. Y ojalá seguimos trabajando juntos, haciendo este trabajo. Estos son nuestros sponsors y aquí llegamos al final. Muchísimas gracias. We have a plethora of questions from the audience. Tenemos varias preguntas de nuestra querida audiencia, tantas preguntas maravillosas de las que usted habló y que queremos saber más. Así que vamos a intentar, tanto como podamos, a ver, responder estas cuantas podamos. Tantas preguntas. Una de las preguntas por la cual podemos empezar del principio de la presentación es una pregunta sobre dónde ayudan a ver estos grandes felinos en nuestra era. ¿Qué tan reciente fue que hubo otro gran felino en el condado de Sonoma? ¿Qué tanto atrás? Creo que debe haber sido desde hace 10, 12 mil años, en ese otro periodo. Los jaguares pueden ser otro de los felinos en el norte de América, pero muy pocos logran pasar las zonas de Arizona y Nuevo México hacia el norte. Yo diría que los leones y el león americano se han extinguido desde hace más de 10, 12 mil años. Por seguridad. Okay. Gracias. También nos compartió y nos dijo los puntos de datos de los leones y cómo se alinean con todas esas áreas con mucha vegetación. Hay una pregunta sobre las distintas coberturas de tierra, si son zonas coníferas, bosques, chaparrales. ¿Sabe cuál es la preferencia o es cualquier tipo de vegetación? Es una pregunta bastante fascinante porque cómo nos encontramos en este momento. Esa proximidad sería una sobresimplificación, especialmente por la reacción de los incendios que hemos tenido desde 2017 al 2020 y en la quita de esas esencias, de esos lugares de vegetación. Lo que buscan es cobertura, no solo por la cabeza,
pero a un brush lugar más cover bajo, como más un for arbusto in de order to be cobertura, able to remain para undetected. poder So no in a ser detectados. forest, if you don't have that sort of Así que si fuera understory, un bosque de can we coníferos, de have, larger pinos, por trees help ejemplo, a mountain lion be bajo able to navigate árboles through grandes, los va a stealthy ayudar, prey, hiding behind trees and pero that sort of cuando thing. están queriendo Build in cazar, desert dice, areas where esconderse there's atrás rocks de un árbol no lo va a hacer más invisible como cuando están topography, atrás de una piedra o topography allows for rocas. cats to move Va a through depender de without la trees. topografía, But one of the interesting things in our area now pero una de is las cosas más seeing how interesantes es ver initially where we would use this lo que proxy inicialmente of usaríamos como cover, un the aproximado blue de dot and that cobertura stuff. A lot of dentro de proxies esos that we puntos can verdes get que to mostraba en los talk to in the mapas. county when we get to the Son property, it's muchas like, oh, propiedades que we've got tenemos. tree canopy. Tenemos A lot of the understory has been removed either como through ay, ¿cómo se dice? um, Perdón, through la copa physical de los removal, taking it árboles, out, or pero by últimamente having hay mucha mountain gente que lion poda captives los like árboles. goats on the landscape who are grazing and browsing, sheep, then prescribed burns are the other thing. Entonces dice que la combinación también de gente que en sus propiedades tiene este ganado, ¿no? Ovejas y pequeños animales, ¿no? De granjas. Y los incendios. Este hábitat ha sido removido permanentemente a niveles básicos. Y los hemos removido no solo para pumas, sino para muchas especies, dice. Osos y otras especies que vivían ahí históricamente, en esa vegetación. Así que es algo que queremos ver más y tener un mejor entendimiento. Es más como áreas gruesas, pero de arbustos, dice. No tan alto como árboles. Me agradece que tiene sentido. También usted demostró el arroyo y la vegetación de Mark West a lo largo de Mark West y el usar eso para el cruce de la ciudad o de un lado al otro del freeway, ¿no? Algo que me hace pensar, por ejemplo, uno que encontramos hace unos años en el shopping de Santa Rosa, seguramente estaba siguiendo el arroyo de Matanzas, luego se mete bajo tierra y se queda desconectado. Entonces, preguntándonos observaciones, ideas, si podemos hacer pasajes en estas áreas urbanas para que estos animales puedan atravesar sin meterse en problemas. Yo creo que esa es la idea, demostrar esa conexión y los arroyos, que es una de las cuestiones más importantes. Hay áreas elementales para enfocarnos, especialmente cuando hay áreas perturbadas, dice, que es diferente cuando tenemos áreas con un hábitat determinado. Pero cuando se tienen estas zonas residenciales, y entonces los arroyos es un área elemental. Los pumas a nivel poblacional pareciera que están muy bien conectados en el norte de la bahía. Una vez que van más para Hillsborough, por ejemplo, al norte, es más fácil para ellos poder moverse del este al oeste, por ejemplo, cruzar inclusive hasta Napa, al oeste, o sea, de un lado al otro. Pero a veces puede ser un desafío, y yo sé que, por ejemplo, el SDC, el Centro de Desarrollo de Sonoma, por ejemplo, si van a ver en algún momento algún desarrollo,
que haya un cuidado allows especialmente wildlife to sobre move el arroyo, move on there. Like there porque may ahí va a be haber mucho, se va a connection afectar between the mucho a la vida mountain silvestre mountain y region va a and haber, porque Sonoma es una Mountain. región, es un Actually, arroyo que Stewart Creek, conecta for example, lo que son las which is like a montañas. key place for wildlife around Arnold Drive. That area is where habitat Por is ejemplo, close, esa zona most de closely Arnold Drive, connected, esa área es la más cercana y is más where conectada animals cercanamente, can get around. But yeah, those donde los creeks, animales pueden you're quite right about the Santa Rosa morir cat o, going down Santa Rosa Creek and ending up at Macy's Mall. Mm-hmm. por ejemplo, como lo que contaba ella, ¿no? Que van por el arroyo de Santa So Rosa y llegan then, hasta el mall, y porque después se vuelve getting subterráneo. into the mountain Nuevamente, lion and what they entonces, con eat and respecto how a they los eat. pumas y lo So que comen y there's qué a comen. question about how often Hay una do pregunta mountain lions eat and how long can they go between meals? que no hay. You described that it ¿Qué might tanto take them tiempo 3 or pueden 4 days ir to a get través through a de deer kill. alimentos? And 3, 4 días comiendo also, why do they leave un their kills ciervo. during the day and go ¿Y a por qué distance dejan ways sus from them alimentos durante el rather día? than staying Se nearby? distancian en vez de So quedarse if you could speak a cerca. little bit to ¿Se that. puede contarnos un Yep. poco más? So the consumption rates depend on a El bunch of índice de things. I mean, one, consumo these are depende de solitary varias cats. Mountain cosas. lions, like leopards Estos and jaguars, are animales, solitary cats. también los pumas como los However, that leopardos, los said, jaguares, it's very son seldom that animales you'll find a solitarios. female without Es muy raro que encuentren some kind of una hembra, accompanying mountain lion, which would be her por ejemplo, con offspring. una So compañía, if you see 2 or 3 or salvo que 4 sea mountain época de lions apareamiento. Entonces, si together, ven 2 o 3 it is juntos, almost certainly a mom es and her casi offspring, and sometimes the offspring seguramente es ends la up madre y sus crías. as big or Y even bigger muchas than her, for that veces matter. A male su cría puede ser inclusive más grande que la offspring madre that en un momento, is being laid si es egg macho doesn't want to especialmente. disperse yet can end up hanging around for a year and a half or more with mom, Y can se end up pueden being quedar con la sterilized. madre por ahí mucho The tiempo, only other un time you año, see año y mountain lions medio. together would be like if a Y male la and otra female are mating, situación and then sometimes, es verlos juntos, es cuando están in short apareando, en periods, época de you'll be finding out apareamiento. some very interesting stuff about them. But suffice it to say, it's normally mom and A dad. veces comparten la So if it's cacería o one on its el own, so it's a alimento. male moving around on his own, Entonces, ya sea que es un or a macho que se female mueve doesn't have solo young o yet una hembra at a time, they could spend 3 or 4 que es days joven y por ahí no tuvo on adult cría, deer, and pueden estar sometimes dos, even tres longer días con if it's in comiendo winter, un especially, and ciervo they're just adulto. taking their A time. veces Sometimes más, you spend especialmente en 5, 6 invierno. days on a Puede full ser hasta grown 5 o buck or 6 something like that. días. But if you've got 3 or 4 cats together, Pero si bigger tienen 3 o 4 consumption rate y tienen más goes cría, up and por they'll finish it ejemplo, off quicker. va a So the necesitar more cats there are, the consumirlo quicker más, it van gets a estar más consumed, consumo y por and ende that's van a often a way tardar that you can menos. actually tell how many cats are or have been feeding on the Entonces, carcass muchas veces just podemos by the hacer consumption rate. cálculos You en look at the base age of the al deer and then alimento, how long it took vemos la edad for the del mountain lion cervo to o el consume it, venado and then you can y assume that el it wouldn't tiempo que eat tardaron en at the consumirlo, y en time. base a eso podemos determinar The other cuántos question eran. was why they La leave. otra pregunta Well, I mentioned about mountain lions being timid de animals, right? cómo viven, Earlier ¿no? on Yo in the mencioné al presentation, principio que son and this is just tímidos reinforces y this esto idea solamente that mountain refuerza lions are la not your idea de que los characteristic leones de montaña aggressive apex predator. no They're son característicamente scared agresivos, is essentially why que they're not tienen at the kill. miedos, They don't want to hang around there because no les gusta if you think about it, it's one como of the times that they're quedarse, most likely, most porque si susceptible to being piensan de las épocas que son más attacked by one aceptables of their de ser imaginary o posibles ancestors atacados or a bear por sus for that matter. ancestros So in imaginarios, some areas where you o get un oso, por overlapping bears ejemplo, and mountain lions, you se can have podría up to superponer 90% of mountain lion osos kills con los kept or pumas y parasitized tener by un bears. 90% So they've been de stolen by bears. pumas. So if the mountain lion's hanging out at the kill Entonces, si all the time, el puma then se it queda, has this risk of being caught out. So va moving a it tener during the el day riesgo gives it time to just de que fly somewhere siempre away from the se lo kill atrape, ¿no? and not be Entonces, disturbed. hablaba In de eso, areas de where que there'll se be retiran, wolves, ¿no? wolves would Entonces, also creo que es ahí donde se scavenge these retira para plains que no lo for molesten. Por ejemplo, hay predating áreas mountain donde lions. hay lobos Right. Okay, that makes y sense. otros, eso sería un So, problema para los pumas. you
kind of told some heart-wrenching Ya stories nos about contó the algunas mountain lions that didn't historias que nos rompió el survive, corazón and de aquellos so we animales have que no someone who's sobrevivieron. asking about if it's Así que illegal tenemos a for alguien landowners to que shoot and kill a pregunta si mountain es lion, ilegal que los and propietarios if it's maten not illegal, pumas, how can we o get si no laws es passed ilegal, to make ¿cómo it podemos illegal? promover leyes que puedan hacer que sea Look, ilegal? it has become more difficult at the moment. At the Ha moment, sido cada there's vez más there's difícil. been En changes el in momento policy han which make habido it cambios en a bit more políticas difficult to get a permit to kill a que lo mountain lion. dificulta A few el years que back, puedan it was tener permisos de incredibly easy matar to get a pumas. permit Hace unos años to kill a atrás era mountain bastante lion. fácil At conseguir the un moment, permiso para matar pumas, inclusive, pero en el este in Southern momento, California or south of en el San sur de Francisco, really, California o el sur de San it's even Francisco more de la difficult Bahía, because the population ha is sido aún más considerably more difícil threatened there. porque la But in población our se area considera out más here, amenazada. Pero en it esas takes, áreas, usually it takes, a o en couple of estas áreas, perdón, incidents on the same lleva a property que algunos incidentes, before por ejemplo, en la misma a propiedad, lethal permit might be antes issued. de So tener algún if you have permiso a loss, letal o problemas, then the recommendations should be that the landowner entonces la doesn't get to protect the recomendación animals. debería ser And then if he has a que loss, si subsequent el loss, propietario está that means protegiendo sus then animales o tiene una pérdida it might significante, be that they can get a permit after pueden 2 conseguir or un the third permiso time or something like that. But para the other poder thing obtener is that dos o if tres al you mismo tiempo, find a como... mountain lion attacking Pero lo otro es one of que your si animals, encuentran un there is puma something called atacando a a otros encounter animales, hay rule personas that que lo han allows the landowner to shoot encontrado the cat cierta if it's actually regulación que in permite que el active propietario pueda attacking dispararlo si está en el livestock. acto de ataque, And then that is para proteger su ganado. if everything, with an investigation shows that Y si hubiera una that investigación y happened, then a demostrara retrospective que no era permit will be así, issued entonces un before a permit is permiso issued. de retrospectiva como para evaluar su We permiso are not sure sería of the emitido. P39 No case. estamos muy seguros con el It caso may de be that is P39. being is under investigation at the moment Está because bajo we're getting investigación more information on what actualmente. happened there. Así que So no, law bueno, no tengo enforcement más may be información. investigating that Pero case. la ley está investigando el caso. It seems like you're doing a lot of Pareciera work to que esto está haciendo mucho proactively trabajo de inform manera landowners of proactiva, how they can informando a avoid these kinds propietarios of de cómo confrontations with evitar the este mountain tipo de lions, and then confrontaciones also, entre los sharing your pumas stories y and the leones de data that you're montaña, collecting. compartiendo su historia, los datos que usted recolecciona. Do you ever actively try to intervene if ¿Alguna you see vez that there is activamente something that trata de might be an intervenir issue or a si problem, hubiera like, algún for example, problema the mountain o lion that was algún hiding just behind inconveniente? Por someone's house ejemplo, while it was feeding on a ese kill? puma que Like, se do you escondía ever go atrás in de and una say, hey, casa there's mientras se this, alimentaba y, por ejemplo, ir y just hablarles, beware. decirles, mira, tengan You might cuidado, want to hay go in un your puma, backyard for a few a lo days, mejor or no quieran in ir the a su case of the jardín un mountain par de lion that días, you knew all o of the en el different caso things that he ate along the que way, but ustedes then he got to saben the todo end lo and he ate que five consiguió en el sheep, and that was, camino y llegó al final I'm y wondering if se comió you, las 5 ovejas. Por ejemplo, if you me ever, pregunto si usted alguna yeah, if you vez ever see something happening and then ve algo actually que intervene sucede in real y time. actualmente interviene en tiempo real, como alguna Typically historia. not. Típicamente There no, are certain dice. circumstances where we may, particularly Hay if we have ciertas been in contact with circunstancias landowners donde a lo mejor before and sí, si there's hemos been tenido contacto con there's a propietarios situation where anteriormente, we're han aware of habido situaciones which may help, but it's really que podrían difficult ayudar. Pero es muy to difícil. do. We've been asked by the department not to Se reach nos out pidió por el landowners departamento, creo when que de there policía, are dice que no contactemos a los wildlife propietarios interactions or interactions with mountain cuando hay lions, interacción de vida conflict type silvestre, salvaje, interactions. So porque se genera un we conflicto de interacción. rely on the public contacting Dependemos us. del So if público something like this happens, contactándonos a if a neighbor nosotros. calls and says, listen, Entonces, si might be something, then suponiendo que algo we sucede request así, that un they vecino speak to llama, their entonces neighbor, ahí get sí the person to se call pide us, que se hable con la so that persona we're not actually stepping on y, anyone's toes. y no estamos It nosotros also, superponiéndonos sobre la vida de otros. with such an incredibly densely human-dominated area,
we don't know who we're dealing with and whether somebody's going to go out Y there dice que hay and shoot the áreas cats, densas, for muy example, or de alta densidad por las end up in viviendas, los a dangerous humanos. situation where Entonces no sabemos something si like puede a death haber threat situaciones de peligros could be, so where we have no control over y pudiera what ser. one's Entonces no devices tenemos share that control information. The other thing hasta is just escuchar la the información. practicalities of Y lo otro es la when we actually get the practicidad data. So we don't actually de get que cuando real-time data conseguimos los from these datos, no collars conseguimos very datos often. reales en tiempos Mostly, reales. the collars are programmed to take these points, Muchas veces every 2 los hours, collares and pueden then they're tomar supposed to send us points at estos least puntos once a cada day, 2 horas but sometimes y se if we're lucky, supone que nos get manda al data for menos 2 or una 3 vez al día, days. pero a veces pueden So no haber datos the 2 o cat's 3 already been to a días. place, and Por ejemplo, el gato, el there's felino ya nothing we estuvo can en do ese about that. lugar So we can't y no hay forewarn mucho más que people, for podemos hacer. example. Así que no Also, podemos if a cat anticiparnos turns a left avisar a la and gente, goes 2 miles porque digamos off que in se a da vuelta y different se va direction, 2 then we'd have to millas a otra notify dirección. another 2,000 landowners. Tendríamos que notificar a otros 2.000 It's propietarios. hopelessly Es desesperanzante, dice, impractical and desesperanzante. incredibly challenging Es poco working in an area práctico where y muy there's simply so many desafiante people en un área con living tanta in gente y propiedades, como mountain explicó habitat. antes, en este hábitat de los mismos pumas. So the audience is asking, La how audiencia many también mountain pregunta lions do you cuántos estimate in pumas Sonoma County estima que hay en el currently? condado de Sonoma actualmente. Well, currently, I would not want to venture a guess, but No before, a couple quiero of years adivinar, before, pero un par de años we had antes we'd worked a habíamos statewide hecho analysis o looking at trabajamos en un mountain análisis estatal lion viendo densities across the state, densidad a través de based todo el on estado our research and looking at y our particular area, basándonos en nuestras we investigaciones y en would nuestra área en expect particular, to be about tenemos la 75 o pensamos que mountain puede lions haber in Sonoma unos County, and that would 75 include leones de younger montaña o cats pumas en el condado de Sonoma, y as eso well. So incluyendo not los just más jóvenes territorial adults, but younger en cats too. territorio de adultos, pero jóvenes, ¿no? That would be, within good mountain lion habitat. But Eso with en un buen hábitat the de health pumas. issues that we've had in the Pero population, como dijimos, ahora en los problemas it could be problemas half de the salud que population tuvimos en now. esta población But de pumas we hope that things puede are haber afectado. changing and they're kind of moving back into the area again. Esperamos que esto cambie y empezar a ver un cambio y un movimiento. We have someone who is wondering Tenemos about a what kind alguien of que está cameras preguntando that you're qué tipo de using to track cámaras mountain lions, and utilizan if para hacer ese property owners seguimiento de could pumas, also y si los use those kind propietarios of cameras de to help support de your estos studies. senderos pueden ayudar con estas cámaras The y el trail cameras, estudio. Las cámaras de los Odeon Canyon senderos Ranch or All Hands Ecology now have got son a a través fantastic trail camera de program. Odeon Canyon Something we set up in Ecology, y 2018. lo hicimos en el 2018. And the idea was really, looking at Y la citizen idea science and fue giving ver landowners a opportunity través to be part de of la the project, ciencia, los ciudadanos de la ciencia, but y also darle for una their own oportunidad al personal interest to proyecto, kind of see who their pero wild también neighbors un are interés de wandering quiénes around their eran properties. And I think it's an y los awesome que project, estábamos and en I'm sus proud of propiedades con los those propietarios. data Entonces fue un contributing buen to our, proyecto. Pero we're esos looking at datos son better los que data están set of kind of getting contribuyendo a better a sense of este dato mayor presence, absence, and relative para tener un abundance of different sentido de species in different presencia, areas. ausencia, o But si hay yeah, más abundante that's de especies o no. that's a program on Este es un All Hands programa Ecology on their website that you would be able to de la look at the asociación trail All camera Hands project, Ecology and they have que a team tienen en su página that set the web, cameras y up and tienen manage un the cameras, equipo que son los que ponen las cámaras y las and those data manejan. go towards the study. Alternatively, you can get your own camera, set it up yourself, or a few cameras. Ustedes si quieren, y son propietarios, si quieren poner sus propias And, cámaras, no son muy costosas, do it that way. What is interesting is y de esa the manera perception pueden from the poner public that mountain lion numbers have gone up significantly over la the last few percepción de years, que han crecido because tanto people los keep últimos seeing años los them pumas, es porque los mostly están on viendo, security no porque cameras, están ring cameras, reproduciéndose. doorbell Justamente cameras, los están phone viendo cameras, en cámaras and de really, seguridad, en sus the jardines, en most sus logical explanation, based on our timbres research, electrónicos con is that cámaras. what's happened is that Y lo que mountain lions have sucede, been como detected mejor explicación, significantly es more que el by puma these está siendo tools that detectado de weren't manera más 10 years significante ago.
por estas herramientas que antes no estaban hace 10 años atrás. mountain lions were always Así walking que on your porch or hanging out by your hot tub. siempre estuvieron cerca de sus All the casas, time. en su We porche, en weren't su detecting them jardín, because we were sleeping and pero no los whatever. But now we've got ring detectábamos cameras, porque we've no got all the teníamos security esta cameras and all tecnología sorts of things that tan elevada, ¿no? being Y hoy tenemos these muchísima más tecnología observers disponible y dispositivos para observarlos which get so many more detections. y detectan muchísimo más. So we have someone who says that they live in the forest, Alguien they que walk in the dense dice que viven forest. en una They're zona wondering de if they're safe boscosa, densa, given y the se shyness preguntan of si the mountain están lions. seguros dando la Well, síntesis que usted habló sobre los pumas Well, y they're los datos. safer than getting in their car and going to the store. Es más seguro que agarrar el auto e ir a hacer las compras al They're safer supermercado, dice. than, Eso se lo at risk garantizo. of walking around and being struck by lightning. Están más So, seguros inclusive de you know, ser, whether you ¿cómo can se be dice? attacked by a mountain lion, yes. De Yes, ser you may be attacked by a mountain lion. But objeto the de chance is de also un rayo. incredibly Entonces, insignificant that dice que I estas don't think espumas that's something that one should y el be, ataque es tan you know, insignificante, tan that mínimo, dice, afraid como of dice él antes, son muy doing tímidos. at all. Mountain Seguramente lion van a attacks tener are so miedo. unbelievably rare. El ataque And de un puma es muy raro. you know, really, it's not something that one should be afraid of. But it's good to know what to do Y if no you es algo encounter a de que mountain lion. tendrían que Most temer, people pero will sería never bueno que encounter a mountain sepan qué lion in their hacer. lives. Muchos seguramente no se los van a encontrar en toda su vida, menos caminando, pero una de las cosas fundamentales es nunca correr, quedarse ahí firmes y de a poquito dar marcha atrás, dependiendo de cómo lo ven. A mí me gusta caminar con un palo para apoyarme, para el balance, pero podría ser también para utilizarlo si fuera la situación de amenaza. Y ahí tendrían mejor chance de... Y seguramente los ayudaría más con otro humano que tenga otra intención mala en ese sendero y no con un puma. Pero si ven a 50 yardas, no sabría mover los brazos, gritar, no sabría qué hacer. Seguramente va a disfrutar verlos o probablemente los ignore. Pero si se acercan mucho y ven que hay algo que está sucediendo, que es algo interesante, lo más importante es el hacerse más grande, gritar, usar, como dijimos, tirar una piedra o un palo. Pero si estos incidentes son muy raros, es injusto que se hable de que fueran seres que atacan. Dice, 4.5 millones de personas son mordidas por perros cada año. 750.000 personas terminan teniendo atención por mordeduras de perros cada año en Estados Unidos. Es loco, muy loco de imaginar la diferencia entre esos niveles de amenazas. Entonces, a nivel estadístico, pero bueno, sí, es bueno saber que están ahí, que están en su entorno. Cuando estamos en un safari en África, siempre escuchamos alarmas, a veces animales, aves, que detectan al puma y te hace saber que está ahí. Estar como conscientes de su entorno es importante. Pero no me daría, siendo cortos, no me daría mucho miedo. Bueno, le agradecemos muchísimo al Dr. Martins por compartir su gran investigación, su trabajo con nosotros y tratar de disminuir estas disparidades entre estos animales, de los cuales a lo mejor nunca nos encontremos en una vida entera, pero conocerlos más y desarrollar cierto entendimiento. Saber que compartimos la tierra con ellos, así que apreciamos mucho el tiempo que se tomó para enseñarnos aquí hoy esta noche. Gracias y buenas noches.